Ayer concluí la presentación de Juan Ginés de Sepúlveda con apenas 5 minutos porque no podía más y además mi cámara tampoco, se le iba a la batería, así que lo di por bueno, hablé 5 minutos y me fui a dormir, pero hice muy mal porque todavía quedaban muchas cosas por aclarar y de hecho en el último vídeo al que le ha amputado esa coda de 5 minutos que voy a desarrollar ahora, dije tener la sensación, creo que ya había terminado con el repaso a las obras de Juan Ginés de Sepúlveda a través de la Fundación Gustavo Bueno. Creo que llegué hasta el final. Hablé del Teófilus, pero no profundicé en el Teófilus, ¿de acuerdo? Habría que haber hablado más del Teófilus y desde luego esto queda pendiente. También dije que tenía la sensación de haber omitido algo. Sí, quería reírme de lo que aparece en la página de la Fundación Carlos de Amberes, diciendo que después de esa especie de remodelación, haciendo que la obra no sirva para lo que originalmente tenía que servir, que era para la asistencia de flamencos pobres, después de decir que ahora está mucho mejor, añadían que la han incluido en el circuito de prestigio, que es como eso de la excelencia, el sacrificio de la excelencia. Es el mismo vocabulario del artículo en El País, el sacrificio de la excelencia, el circuito de prestigio. ¿Qué será eso del circuito de prestigio? Bueno, lo que hicieron fue crear un museo que luego tuvieron que cerrar. Así de bien lo han gestionado. Desde luego no es un modelo de gestión. El Real Colegio de España en manos de José Guillermo García Valdecasas, para bien y para mal, sí lo fue, y por eso precisamente el Estado quiere hacerse con él. Si fuera un colegio ruinoso, en el que hubiera que meter dinero, en el que hubiera que hacer obra, evidentemente el Estado se desentendería, como se ha desentendido del Teatro Cervantes de Tetuán, o de Tánger, perdón, el Teatro Cervantes. Esto debería sabérmelo. Todo lo que el Estado tiene por ahí en ruinas y debería atenderlo y debería restaurarlo y debería... ¿De Tetuán o de Tánger? El Teatro Cervantes... De Tánger, perdón. El Teatro Cervantes de Tánger, esa maravilla. Bueno, eso se cae a pedazos y el Estado no reclama su gestión. El Estado español, digo. O por ejemplo, dentro de la propia península, el Palacio... Es un caso trágico que yo he conocido hace muy poco, el Palacio del Canto del Canto de Pico. El Palacio del Canto del Pico, que fue una auténtica maravilla museística. Lo que pasa es que, claro, muy alejada, que hizo el tercer conde de las Almenas, y que luego se quedó Franco, y que Franco además lo usó como una especie de nido no la guarida del lobo de Adolf Hitler, sino más bien un nido de urraca al que llevaba todos los regalos que como jefe de Estado le hacían, y que después de muerto Franco, el Estado ha permitido que de ahí se lleven hasta el cobre. Y claro, una vez que es absurdo, porque era una guarida de tesoros, una pieza de arte en sí misma, una auténtica joya, gracias al conde de las Almenas. Y el Estado ha conseguido que eso se vacíe, y claro, ya vacío no le interesa. Y ahí está, cayéndose a pedazos. Pero como José Guillermo García Valdecasas gestionó el colegio de una manera verdaderamente admirable, es por esto por lo que El País dice que no cumple los derechos humanos, vamos, que es como una especie de la Libia de Gaddafi, que hay que intervenir, que hay que invadir. Bueno, esto a propósito del circuito de prestigio, que muchos colegiales desorientados, y desde luego el Ministerio y El País, quieren meter al Colegio de España, al Real Colegio de España, en el circuito de prestigio y en la excelencia, sea lo que sea eso. Eso era algo que no quería dejar de señalar, esa expresión tan absurda, el circuito de prestigio, que también encaja con lo de el sacrificio de la excelencia, pero claro, no hay algo mucho más importante.
Es decir, no menos importante, no, muchísimo más importante, es señalar el preciosísimo valor que sigue teniendo la monarquía, la figura del rey, no como la suprema magistratura, no como el funcionario mayor, como esa especie de idea de rey funcionario que Felipe II contribuyó a crear, vistiéndose de negro, como los funcionarios, como los letrados. El rey no es solo la cabeza de la administración, es muchísimo más, no es un burócrata supremo, no es el sumo funcionario, no es el representante de los administradores frente a los administrandos, es que además representa a ambos, a los administradores, a la administración y a los administrados. Esa dicotomía a la que Luis García Berlanga le echaba las culpas de todo, ese ácrata que era Berlanga. Incluso para un ácrata la figura de la monarquía, bueno, incluso para un ácrata, quiero decir, evidentemente para un ácrata la figura de la monarquía tiene muchísimo más valor que la figura de la administración, que ese conglomerado de la administración, y no hay por qué recurrir a Artaud, Heliogábalo o el anarquista Coronado. La figura del rey como tal, como rey, en sentido medieval, excede con mucho esa imagen de cabeza de la administración que quieren darles muchos, y desde luego el rey en la Diputación de San Andrés de los Flamencos, en lo que ahora es la Carlos de Amberes, como patrono del Colegio de España, como patrono de tantas otras fundaciones, no está representando al Estado, está representando algo que va mucho más allá y que es superior. Y cuando hablo de la necesidad de la figura del rey, porque hay cosas en nuestra patria que el Estado, la administración, llamémoslo, porque claro, cuando se piensa en el Estado, se piensa en la administración, no se piensa en el ejército, se piensa en la administración. El rey va más allá de la administración, afortunadamente. La figura del rey va más allá de la administración. Y por supuesto tenemos algo que no es Estado, que no es administración, pero que inequívocamente es España, que es nuestra aristocracia, nuestra portentosa aristocracia. Yo hace poco escuché a la heredera del aristócrata, ya que hablo de Berlanga, donde se filmó La Escopeta Nacional, esa película tan irónica y tan, podríamos decir, destructiva contra la aristocracia, pero en la que participó un aristócrata, y además se hizo en la finca de un aristócrata. Bueno, pues la sucesora de este título, propietario de la finca donde se rodó La Escopeta Nacional, habló en televisión de una manera sapientísima, y ella decía que es que me parece un prodigio la aristocracia que tenemos, que por supuesto que se sentía orgullosa de su título, pero que no lo sentía como propio, porque el título en primer lugar es del rey, el título es de Su Majestad el Rey, y ella lo tiene de prestado por Su Majestad el Rey, pero además lo tiene de prestado en sentido diacrónico, lo tiene de prestado en sentido sincrónico y diacrónico, porque el título no es suyo, es de las generaciones anteriores y de las generaciones que vendrán. Y así piensan la mayoría de los aristócratas, y se ven en la obligación de preservar un patrimonio, y lo han hecho estupendamente, como no lo ha hecho el Estado. Y ahí tenemos la casa de Pilato, ahí tenemos, en fin, todos los palacios, todos los tesoros que tenemos, por ejemplo, y gracias a los patronos de sangre, de que naturalmente voy a hablar de eso, por supuesto, gracias a los patronos de sangre del Colegio de España, tenemos, por ejemplo, en el Prado, o ha habido la cesión, porque ahora parece que el Estado no tenía interés, terrible, pero parece que el Estado no tenía interés los gozos de Santa María del Marqués de Santillana, los gozos de Santa María del Marqués de Santillana, que han sido preservados por la Casa del Infantado, en este caso, que eran los que tenían